Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Bienvenidos un día más a un episodio de Rebeldes de la Prevención. Hoy me gustaría iniciarlo abriendo una pregunta o un debate que hace tiempo que llevo yo en mente. Al final vivimos en una etapa de cambios y evolución constante. Hay nuevos avances en áreas como la física, medicina o la tecnología que pretenden hacernos la vida más fácil a priori. No obstante, hay temas que por mucho que avancemos como sociedad, yo creo que siguen como estancados o siendo tabú. Un ejemplo de ello es el suicidio en el ámbito laboral y el acoso. Es un hecho que esta cifra sigue creciendo cada vez más y va en aumento con el transcurso del tiempo. Actualmente son 11 las personas que se suicidan al día en nuestro país. Y resulta contradictorio pensar que si avanzamos como sociedad, ¿por qué seguimos sumando víctimas a esta cifra cada año? ¿Hay algo que estemos haciendo mal? Quizás el entorno laboral repercuta de alguna manera. Para ayudarnos a dar respuesta a estas preguntas y conocer un poco más de cerca la realidad que viven algunas empresas, tenemos hoy con nosotros a Elena Sánchez, licenciada en Psicología Clínica y de la Salud y actualmente cofundadora y directora clínica en operaciones en YES, organización que ayuda a crear entornos de trabajo saludables y productivos mediante programas de apoyo emocional. Buenos días, Elena, bienvenida. Buenos días, Laura, muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría antes de todo conocer un poquito más de ti. ¿Qué puedes contarnos de tu transcurso profesional? Pues bueno, como bien indicabas, soy psicóloga, licenciada en Psicología Clínica y de la Salud. Y bueno, pues podría decirte que prácticamente toda mi carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito laboral. Entonces, desde 2008, pues mi objetivo ha sido sensibilizar y acompañar a las empresas en el cuidado de la salud emocional de sus trabajadores. Y bueno, pues en 2019, hace 3 años, eh, pues cofundé Yes, y nos dedicamos plenamente a este objetivo, ¿no? A acompañar a organizaciones y a sensibilizar acerca del cuidado de la salud mental y emocional de sus empleados. Muy bien. Y hablando ya del entorno laboral en sí, realmente si tuvieras que puntuar la importancia que tiene la salud mental dentro del marco preventivo de una empresa, ¿qué posición le darías? Porque al final no sé si es que hemos mejorado respecto a años anteriores o no. Y no sé si has notado alguna vez que haya alguna diferencia notable entre sectores de actividad. Pues a ver, la salud mental al final es nuestro motor. Una mala salud mental lo que va a hacer es bloquear a una persona. Todos sus procesos atencionales, de pensamiento, de conducta. Entonces, bueno, decir que yo le daría la primera posición, pues casi es hasta esperable, porque al final soy psicóloga y es a lo que me dedico. Pero desde luego no sé si la primera, pero lo que no haría es relegarlo a una segunda posición o tercera o cuarta, quinta, Mm. como puede estar ocurriendo en muchas organizaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, pues podríamos hablar de los famosos salarios emocionales, ¿no? Que están ahora tan de moda y al final lo que hacen es enmascarar bueno, pues una situación laboral precaria o incluso maltratante, ¿no? Entonces, podríamos partir de la base de que unas malas condiciones laborales al final no van a garantizar una buena salud mental, ¿no? Y que cuidar la salud mental pasa por tener condiciones de trabajo dignas y que cuiden a los trabajadores. Y al final es un poco pues como el que va antes, ¿no? El huevo o la gallina. Ujú, Pues en ujú, salud mental el proceso es un poco este, ¿no? Mejorar, hemos mejorado desde luego, ¿no? Como decía al ujú. principio, yo llevo 14 años en este sector y desde luego que hemos recorrido muchísimo camino. Y es cierto que además, pues esta etapa COVID-19 lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya estaba gestándose, ¿no? Que es el cuidado de la salud mental en las organizaciones. Y se ha puesto encima de la mesa porque se ha visto realmente la necesidad de acompañar emocionalmente a los trabajadores y además porque estos son los que lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Al final empieza a ser ya un requerimiento, ¿no? Pues para los propios trabajadores y una palanca clave para la retención del talento, ¿no? Al final la gente se queda donde se le cuida. Y luego, pues preguntabas también por diferencia en sectores de actividad. A ver, yo diría que según mi experiencia y un poco el recorrido que he podido trabajar en diferentes sectores, yo te diría que diferencias como sectores en el cuidado de la salud mental no hay. Es decir, Ujú, hay diferencia entre personas.
sea, es decir, es verdad que hay sectores de actividad en lo que se sobreentiende, bueno, pues que tiene que haber una salud emocional de base para hacer la actividad, ¿no? Pues personas que están interviniendo en primera línea o, bueno, pues gente que al final está sometida a situaciones de alto impacto emocional y al final a veces se invalida esa gestión emocional pues porque se necesita para que ellos sigan adelante, ¿no? Pero yo, como te decía, te hablaría de diferencia entre personas. Es decir, cuando en una organización hay personas, pues en el departamento de recursos humanos, de prevención, de compliance, que están convencidas y están sensibilizadas y saben lo que impacta el cuidado de la salud emocional en sus trabajadores, son Ujú. personas que van a poner el cuidado de la salud mental pues en un eje prioritario, ¿no? Y lo van a acometer como una prioridad dentro de su organización en el ámbito preventivo y también en el ámbito de acción. O sea, al final, realmente, yo creo que por sectores, no hay una diferenciación, ¿no?, de esta gravedad. O sea, al final da igual que sea un sector de alimentación como un sector de automoción, que al final es eso, es lo que tú comentas, que el cargo o la persona en sí, al final deja el la esencia de la del problema, no el sector en el que trabaje. Ujú. Sí que es cierto que al final, es lo que decimos, ¿no? Los indicadores, no dejan de subir y al final yo me hago la pregunta, ¿no? De pensar, ostras, ¿y en qué estamos fallando? Porque realmente quizás esto sea un problema de que hay una falta de recursos públicos, o realmente quizás sea más una falta de educación emocional. No sé si tú en tu área esto podrías, debatir un poco, no sé qué opinas tú. Pues, bueno, pues, por ejemplo, con el tema del suicidio, pues, mira, hay un titular claro que al final no ha salido en prensa, ¿vale? Ni ha abierto informativos, ni lo hemos visto escrito en ningún sitio, y a mí me parece realmente asombroso y es una prueba de que algo estamos haciendo, muy mal. El pasado 22 de octubre, el Pleno del Senado rechazó una propuesta, para crear un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ¿no? Y a mí esto me parece gravísimo. O sea, como al principio hablabas, ¿no? Ujú. 11 personas al día se suicidan, ¿no? Y eso hablando de que a veces la contabilización de estas muertes no es del todo real. Sí, es Es un decir, hay dato. efectivamente, hay factores, pues, porque a veces se contabiliza porque bueno, pues se contabiliza como una muerte accidental Mm. o, bueno, pues hay muchísimos factores que pueden hacer que estas cifras estén completamente subestimadas, ¿no? Entonces, bueno, si estos datos no son suficientes para crear al final un plan nacional de prevención del suicidio, pues, ¿qué necesitamos para que así sea, no? Y cuando se ha rechazado, pues, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta, porque al final pero bueno, si estamos en un país en el que manejamos estas cifras, que además en algunas comunidades hay listas de espera de hasta 3 meses para Mm. acceder a recursos públicos, o que somos el país de uno de los países de Europa con más consumo de ansiolíticos, pues bueno, está claro que al final a nivel de recursos, a nivel nacional, tenemos mucho camino por recorrer, ¿no? Y hay mucho por hacer. Y al final una coordinación entre recursos públicos y privados va a ser clave, ¿no? Porque es verdad que tú decías una falta de educación emocional. Bueno, pues eso también es de las cosas que es verdad que están cambiando y que, por supuesto, es un eje preventivo clave, ¿no? El hecho de que podamos empezar a nombrar nuestras propias emociones, que a veces, pues ni eso podemos hacer, ¿no? No porque no queramos, es que nadie nos ha enseñado. Y es verdad que esto está cambiando, gracias a Dios, porque bueno, ya empieza a haber en los colegios pues, determinadas asignaturas que les enseñan a manejar emociones, pero esto también se puede hacer en el entorno laboral, ¿no? Y en el entorno organizacional. Entonces, bueno, pues lógicamente el educar a la gente en cuidado, en detección de señales tempranas de riesgo, ¿no? De malestar, ¿no? Pues va a ser un elemento protector, bueno, muy, muy, muy importante, ¿no? Nosotros en YES, bueno, el equipo clínico elaboró una guía de prevención de la conducta suicida a la organización, Mm. que es de libre circulación y que, por supuesto, cualquier persona que esté interesada nos puede solicitar de forma completamente gratuita, porque parte de nuestra labor basa también, como decía al principio, en esa sensibilización, ¿no? Claro. En hacer ver a las empresas que todos somos agentes preventivos, porque el suicidio es una conducta y como tal se puede prevenir, pero no podemos prevenir lo que no conocemos. Así que tenemos que empezar a hablar de suicidio en particular, de salud mental en general y hacernos responsables de nuestra labor dentro del cuidado emocional de todas las personas que hay en una organización
incluso de nosotros mismos, ¿no? Que a veces también se nos puede olvidar. Sí, a veces se nos pasa ponernos dentro de la prioridad. Y sí que es cierto que me alegra saber que realmente en las escuelas se están empezando como a impartir asignaturas relacionadas con esto, porque es muy sencillo conseguir ansiolíticos, pero es muy difícil conseguir una cita con un psicólogo dentro de Eso la es. seguridad social. O sea, al final es como son barreras que a nivel emocional a un niño se le van poniendo y luego es eso, llegamos a un ámbito laboral en el que tampoco nos ponen facilidades y al final agrava, pues eso, a cifras que no son nada buenas. Entonces, aprovechando también ahora que lo comentas, el otro día, el 10 de octubre, como bien sabrás, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y este año, la organización dio voz de alarma, llamando a la acción concreta para abordar problemas de salud mental, ¿no? O sea, sus datos han estimado que aproximadamente se pierden 12.000 millones de días al año a nivel laboral, por depresiones o ansiedades. O sea, al final la gente se ausenta esta cantidad de días por no saber gestionar estos problemas, y realmente esto a la economía le supone aproximadamente casi $1 billón. Entonces, son datos que, bueno, estarás de acuerdo conmigo que son bastante alarmantes. Entonces, es que podemos hacer, supongo que muchas acciones, ¿no?, dentro de una empresa para mejorar esta salud mental y que esta cifra acabe bajando. Claro, fíjate que es verdad que, bueno, hablamos de esa falta de recursos públicos, pero también es cierto que empresas que no están cuidando a sus trabajadores, lo que están devolviendo al Sistema Nacional de Salud es Claro. gente enferma y que el Sistema Nacional no puede acoger. O sea, es una falta de recursos y al final, si las empresas lo que hacen es enfermar a sus trabajadores por esa ausencia de pues, o malas condiciones o una gestión ineficiente de los riesgos psicosociales, al final pues estamos en una bola que va a ser difícil acometer, ¿no? Y que lógicamente cuesta mucho, pero también en las organizaciones. Es decir, Ujú, porque ya no es solamente las personas que pueden estar de baja, ¿no? Por depresión y por ansiedad, como decía, sino también la gente que está dentro del puesto de trabajo y que está, pero su cabeza está intentando recuperar un equilibrio emocional y no sabe cómo, con lo cual es gente que está presente en su puesto de trabajo pero que al final no está siendo productiva, ¿no? Entonces, pues al final, ¿cómo podemos hacer pues, para cuidar la salud mental dentro de la organización? Pues lo primero es incluirla en los planes estratégicos claro. de la empresa, ¿no? Es decir, hay que definir marcos globales de intervención. Al final, como te decía al principio, la salud mental es nuestro motor, ¿no? Y a veces tenemos que entender que es un hilo conductor que va a estar en la base de cualquier acción que lleve a cabo una empresa. Es decir, si yo quiero hacer un plan preventivo pues, sobre no sé, hábitos de vida saludable, si Ujú, yo tengo gente que emocionalmente no está bien, no es que no le vaya a llevar a cabo, es que va a ser imposible que pueda cometer ninguna acción o que pueda incluirse en un plan para el que no tiene las estrategias o las herramientas personales en ese momento para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues incluirla en estos planes supone, por un lado, por supuesto, cumplir con la ley en materia de prevención de riesgos laborales, como te decía, ujú, y al final, pues nosotros siempre seguimos tres ejes, ¿no? Hablamos de sensibilización, de prevención y al final de acción, ¿no? Entonces, sensibilización, lo hemos hablado, ¿no? Al principio, pues empezar a hablar de salud mental en la organización, empezar a hablar de suicidio en la organización, empezar a derribar esos estigmas asociados al cuidado de la salud mental y los estigmas que pueden ir, pues eso, unidos a que una persona pueda encontrarse en un momento determinado mal emocionalmente. Entonces, para eso la empresa tiene que lanzar el mensaje claro de que la salud mental es una prioridad y que la va a cuidar dentro de su plan, como plan estratégico, ¿no? Entonces, hay que hablar mucho y hay que lanzar un mensaje claro que llegue a todos los trabajadores. Luego, en la parte preventiva, pues, por supuesto, protocolarizando todo lo que tenga que ver con el cuidado de la salud emocional, porque es cierto que, en la salud mental no podemos, improvisar. O sea, no ujú. podemos decir: "Bueno, pues cuando nos llegue ya veremos lo que hacemos", y cuando un trabajador, pues, se nos rompa, ya veremos qué medidas tomamos, o si en un momento determinado llega una crisis y, pues, un accidente, por ejemplo, en el que hay una pérdida de un trabajador, pues ya veremos, ¿no? Cómo lo comunicamos, cómo lo gestionamos. Bueno, pues un poco esto de que hasta no le vemos las orejas al lobo, no tomamos cartas en el asunto y en salud mental las cosas no se pueden hacer así. O sea, tenemos que protocolarizar el cuidado, todas las acciones que tengan que ver con el cuidado de la salud emocional y además
detectar colectivos vulnerables dentro de la organización, ¿no? Colectivos que estén en riesgo, bien por las propias condiciones de su actividad, bien pues, por lo que decía antes, ¿no? Pues porque sea personal que esté, fíjate, yo no te voy a decir interviniente, ¿no? Pero incluso pues, personas que están en contacto permanente con otras personas, pues poder ver que el trabajo emocional que hacen es muy grande, ¿no? Pues porque a veces esas personas están mal y, y tienen que atender a clientes. Entonces, todo lo que sea la distancia entre cómo yo me siento y lo que muestro es lo que en psicología Ujú. llamamos trabajo emocional. Y cuanto más contrarias son las emociones, es decir, si yo estoy triste pero tengo que mostrar alegría pues porque estoy en una posición de ventas o estoy en una posición de atención al cliente, pues cuanto más dispar sea una emoción de la otra, más trabajo emocional va a haber y más desgaste va a haber para esa persona, ¿no? Entonces, tenemos que detectar esos colectivos y al final tener planes específicos para ellos, ¿no? Pues formativos o de acompañamiento que les ayuden en esa labor. Y por supuesto, actuar, ¿no? Pues cuando haya que tener planes de acción específicos, pues bien, intervenciones individuales, pues que haya profesionales que estén en una situación de sufrimiento o bien pues porque suceda un incidente crítico y tengamos que actuar, o bien porque tenemos que acompañar a mandos, pues a ayudar la gestión de esos equipos o equipos en sufrimiento. Entonces, yo te digo, para nosotros ese plan estratégico, incluir la salud mental en el plan estratégico, tendría que ser definir acciones concretas para sensibilizar, para prevenir y para actuar. Bueno, al final es lo que decías, ¿no? Que la empresa tiene que dar esa voz a los trabajadores de que sepan que, bueno, están ahí, que tienen un espacio abierto donde poder, bueno, hablar o ser ellos mismos, ¿no? Poder decir un poco lo que sienten y cómo les hace sentir su entorno laboral. Yo Ujú, creo que es importante que los trabajadores eso, ¿no? Encuentren un entorno cómodo, pero sí que es cierto que yo creo que, bueno, mi opinión, corrígeme si me equivoco, pero actualmente yo creo que las personas dentro de un entorno laboral y incluso personal, ¿no? Pero no nos centraremos en eso hoy, siguen ocultando, ¿no? Estos problemas, un problema de acoso, un problema de sufrir ansiedad o estrés. Al final yo creo que sigue siendo como un estigma, ¿no? En la sociedad. No sé si te habrás encontrado tú algún caso o si realmente crees que, no sé. sí. Sí, no, efectivamente se sigue ocultando, por supuesto que se sigue ocultando, porque es que al final, además como sociedad, estamos en un momento en el que una alta tolerancia al estrés se ha Mm, unido a una competencia profesional exitosa. Es decir, el profesional más valioso es el que es capaz de aguantar claro. condiciones estresantes adversas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos lanzando? Que si no aguantas, no vales. Entonces, muchas personas ocultan problemas de ansiedad o problemas de estrés agudo o problemas de estrés crónico incluso, porque creen que verbalizarlo supone una disminución de sus competencias profesionales, ¿no? Ujú. Cuando eso no es así. De hecho, nosotros muchas veces ponemos el ejemplo, los psicólogos vamos a terapia. O sea, quiero decir, y al final, Sí, también claro, hacéis uso de ese recurso. exactamente, al final, la mayor muestra de que un profesional puede encontrarse en una situación de dificultad emocional y no tiene nada que ver con una ausencia de competencias, es que nosotros también acudimos al psicólogo, ¿no? Y necesitamos acompañamiento emocional. Entonces, aguantar no te hace mejor profesional. De hecho, solicitar ayuda es un signo de inteligencia, ¿no? Claro. Pero tenemos que todavía derribar esas barreras de un estigma social que venimos arrastrando, pues todavía que asocia el que va al psicólogo está loco o el que va al psicólogo no es válido. Pero luego también hablamos de estigma, ¿no? Un estigma social, pero también hay que nombrar el autoestigma, o sea, es decir, ¿qué problema tengo yo con reconocer que puedo necesitar ayuda terapéutica, ¿no? ¿Qué mensajes me estoy lanzando cuando pienso que no puedo más? Pues em, no, no valgo, o venga, no es para tanto, aguanta, o venga, si otros pueden, yo también puedo, o al final, pues mira, no estoy tan mal como para acudir a un psicólogo, ¿no? Porque tenemos, pues igual, seguimos asociando que tenemos que estar ya completamente derrotados para acudir a un profesional, ¿no? Entonces, tenemos el estigma, tenemos el autoestigma y luego tenemos, pues a nivel incluso de, pues, de redes sociales y a nivel de comunicación, pues vivimos en un momento en el que, bueno, pues parece que si no eres feliz, que si no puedes con todo, que si vamos a por otro día, que, ¿no? Pues desentonas. Entonces, si no tienes un mensaje motivador y otro día más para ser feliz, y, pues es que algo va mal en ti, porque yo estoy viendo a la gente motivada y a la gente que puede.
y se lanzan mensajes que son de verdad, lejos de acompañar y de ayudar, son mensajes muy estigmatizantes, ¿no? Entonces, pues no verás a nadie en redes diciendo, hoy tengo un día fatal y no puedo más. Y estoy... No, Poca eso no gente. vende. No. Eso no vende, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que, bueno, pues es complicado empezar a reconocer que no se puede más, que en un momento determinado estar en una situación de sufrimiento es normal, que no puedo con todo. O sea, no puedo con todo. Entonces, o sea, no poder con todo Y no implica pasa absolutamente nada, o sea, no es algo exactamente, malo, claro. exactamente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, las organizaciones, el poder incluir herramientas específicas de acompañamiento emocional ayuda Ujú. también pues a derribar ese estigma, ¿no? Por eso decía antes ese mensaje claro de, oye, no pasa nada si estás mal, no solo no eres mal profesional, sino que además vamos a ponerte a tu disposición una herramienta para que puedas cuidar de tu salud emocional, ¿no? Pues yo creo que es un mensaje que es como bueno, pues como una onda expansiva que puede ayudar muchísimo a las personas y que al final, pues, va a ser clave para ayudarnos a derribar ese estigma, ¿no? Pero bueno, el camino se va andando, es lento, pero yo creo que estamos en él, ¿no? Que si hubo un momento, es ahora. Y al hilo de lo que comentas, sí que es cierto que todos conocemos a alguien en nuestra familia, amigo o entorno laboral que esté sufriendo un riesgo psicológico, ¿no? Que lleve esta mochilita de algún tipo de problema que quiera acarrear y no sepa gestionarlo. Entonces, sabiendo que en Yes trabajáis mucho con clientes privados y organizaciones que están impulsando este tipo de proyectos, sí que me gustaría conocer ejemplos, ¿no?, de iniciativas que estéis impulsando. Y al hilo de esto, me gustaría también conocer un poco cuáles son esos riesgos psicosociales que más frecuente os encontráis dentro de vuestra organización a la hora de actuar. Ujú. Pues, empiezo por la otra por la última pregunta, Laura, justo que me has Ujú, hecho, que cuál es el riesgo psicosocial que más frecuentemente nos encontramos. Eh, Nosotros medimos todas las intervenciones y esto nos permite arrojar indicadores, ¿no?, muy útiles a la hora de tomar, medidas, ¿no?, preventivas y de acción. En 2021, el 70% de las intervenciones psicológicas que realizamos estaban relacionadas, con el estrés laboral, ¿vale? ujú. Todas aquellas que tenían que ver con, lógicamente, con un problema de origen laboral. No nos sorprende al final porque, el estrés es una respuesta global que está en el resto de riesgos psicosociales, con lo cual era esperable que esto fuera así. Por cierto, que los estresores en la organización van a variar en función del tipo de actividad que realicen y al final del bagaje personal que también tengan las personas que forman la empresa, ¿no? Entonces, el abordaje de los riesgos psicosociales tiene que ser de forma global, ¿no? Desde la empresa, ¿no?, Ujú, hasta el propio trabajador. Y con respecto a los proyectos que llevamos a cabo las organizaciones, a ver, nosotros dotamos o hablamos de un abordaje psicológico del bienestar en la organización, es decir, de forma global, ¿no?, como estábamos viendo, y al final adaptado al sector de actividad, a las necesidades de cada organización. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero, uno bueno, pues de nuestros clientes principales, lo que hizo junto a nosotros es evaluar. Como te decíamos, tenemos que hacer programas de acompañamiento y abordaje psicológico, pero adaptados a la realidad de la organización. Entonces, evaluamos el estado emocional de su plantilla, ¿no? Esto nos permitió hacer una foto emocional que también ujú. nos permite ver a largo plazo, pues, cuál es el impacto de nuestras intervenciones en esa foto emocional, ¿no? Entonces, vimos cómo estaba su plantilla, vimos el porcentaje de personas que había en sufrimiento en ese momento, también recogimos necesidades y expectativas de las personas que forman la organización, porque al final van a ser los principales beneficiarios y tenemos que escucharlos, ¿no? Y una vez que hicimos esta evaluación, se presentó a los trabajadores para que ellos tomaran conciencia del trabajo que habíamos hecho y que al final se recogía toda esta evaluación y eso se transformó en un programa específico que creamos conjuntamente, pues para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un poco esa intervención en tres ejes que te decía antes. Esa sensibilización a nivel comunicativo, se hizo un plan para trasladar a los trabajadores y a los mandos qué es lo que íbamos a hacer, porque al final los mandos es muy importante, son los impulsores y son una pieza clave en la implantación de ese tipo de programas. Luego hicimos en la parte de prevención formaciones
específicas para determinados colectivos y al final, como te digo, respondían a la necesidad de esos propios trabajadores. Y luego, por supuesto, la parte interventiva con el programa de apoyo al empleado, que en este caso nosotros en Yes lo que hacemos es una doble vía de intervención. Por una parte, ponemos a disposición de los trabajadores el acceso 24/7 a un equipo de psicólogos y al que pueden acceder de forma multicanal. Es decir, Ujú, nosotros tradicionalmente siempre hemos trabajado de forma telemática y lo que hacían era un contacto vía telefónico con nuestro equipo de psicólogos, pero hemos incluido multicanalidad. ¿Vale? Pues, la gente puede contactar con nosotros a través de la llamada, de videoconsulta, de chat, de ujú. mail y este año hemos incluido el WhatsApp. Ay, ¿Vale? pues me parece muy bien. Sí. Sí, porque al final lo que buscamos es que sea algo fácil para acceder, para que el usuario pueda acceder y que un poco, pues acorte ese tiempo decisional, ¿no? Desde que yo creo que puedo llamar o puedo Ujú. acceder, es mucho más fácil escribir un WhatsApp o un chat que a lo Sí. mejor, pues, tener que llamar o tener que concertar una cita, ¿no? Entonces, pues esa multicanalidad nos permite derribar esas barreras Ujú. y que la persona acceda de forma fácil al servicio. Y A mí esa multica ay, perdona, Laura. no, bueno, al hilo de lo que comentas, sí que me gustaría saber que esta multicanalidad, al final, cuando la ofrecéis a vuestros Ujú, trabajadores, a los trabajadores con los que estáis, no sé si el ámbito de hacerlo más privado, de que sea todo un poco más anónimo, no sé si ayuda al índice de que estas personas participen más en este tipo de proyectos, porque al final, como comentábamos al principio, ¿no? Esto parece como un tema un poco tabú. Entonces, no sé si ujú, cuando hacéis este tipo de planes ayuda a saber o hacerle saber al trabajador que todo esto, ¿no? Siempre permanecerá dentro de su área privada, siempre será como anónimo. No sé si eso impulsa es. esto un poco a la participación de la gente. Eso es. Por supuesto, ellos tienen que saber que la confidencialidad al final es la clave. O sea, es decir, Claro. nosotros estamos regidos por el Código Deontológico de la Psicología y la confidencialidad es lo primordial. Entonces, en ningún momento el trabajador tiene que tener miedo de que ningún dato se va a compartir con la organización. Lógicamente, la organización sí recibe datos de uso y sí recibe un mapeo en el que de forma completamente anonimizada puede ver cuáles son las casuísticas por las que llaman sus trabajadores, qué Claro. riesgos psicosociales estamos trabajando o estamos abordando y cuál es el impacto de nuestra intervención, porque eso le va a permitir tomar decisiones a nivel estratégico, ¿no? Pero en ningún caso va a vulnerar la confidencialidad de lo que estamos trabajando. Al final el trabajo es de uno a uno. Ujú. Cada persona que llama, independientemente del canal con el que a través del que contacte al equipo de psicólogos, puede ser identificado y eso lo hacemos también a través de nuestra plataforma, ¿no? De contenidos. Digamos que es el eje vertebrador de todo el programa y al final ahí pueden utilizar cualquier canal de contacto con los psicólogos y además tienen un programa de contenidos psicoeducativos que también ayuda a esa parte más preventiva, ¿no? Es decir, Mm. buscamos que cualquier persona pueda tener respuesta a lo que le preocupa, ¿no? Con lo cual diseñamos un programa que es para el 100% de la organización. O sea, en ningún caso queremos que sea un programa solo para aquellas personas que están mal, que por supuesto Claro. también, pero queremos que cada persona encuentre el recurso que necesite para cada momento. Bueno, como comentabas, el uso de introducir WhatsApp dentro de estos canales me parece algo muy bueno, porque al final es un medio que tenemos todos por la mano y que lo tenemos muy en nuestro día a día. Entonces, en esos momentos, ¿no?, en que te encuentras ya un poco atado de una videollamada, bueno, no, quizás un WhatsApp es como más es un recurso fácil y me parece muy bien que se incluya dentro de este tipo de Ujú, planes. ujú, Y sí que me gustaría, mencionar, porque claro, al final parece que no, pero hemos sufrido una pandemia a nivel mundial y esto realmente, sí que ha tenido muchísimos riesgos y psicosociales, y hemos visto como un cambio, o hemos visto una fragilidad tangible dentro de la sociedad que antes quizás no sabíamos que existía. Pero sí que me gusta o sea, al hilo de saber que sí que empeoró los riesgos psicosociales dentro de la sociedad, me gustaría saber si en tema laboral, en cuanto a absentismos, bajas, depresión y estrés, por ejemplo, este riesgo o esta cifra, ¿siempre estuvo ahí o es que el COVID lo ha agravado o estaba pero no nos dimos cuenta? No sé ujú. si el COVID favorecía todo esto. A ver, las consecuencias de los riesgos psicosociales, pues como nombrabas, ¿no? El absentismo, las bajas, pues siempre han estado ahí. Mm, Lo que pasa que era más difícil atribuirlas en un momento determinado a una causa laboral y al final claro. muchas veces se pone el foco en la propia responsabilidad individual del trabajador, ¿no? Que hace frente a esa dificultad.
Pero el COVID-19 ha supuesto un cambio de foco, yo creo, al final, porque, cuando hablamos es verdad que cuando hablamos de salud mental hablamos de multicausalidad, es decir, pues, unas condiciones laborales que no protejan al trabajador, pues, lógicamente, va a impactar en estos riesgos y es una empresa que le está poniendo, en peligro, ¿no? Ujú, Pero es verdad que como el COVID es algo que nos ha afectado a todos, bueno, pues es más difícil atribuir que una persona que no ha podido hacer frente a esta voy a llamarle eventualidad por quedarme un poco en el plano superficial, es más difícil atribuirlo a algo individual, ¿no? Y ha sido más evidente que unas condiciones externas adversas impactan en la salud emocional de una persona independientemente de las competencias individuales que pueda hacer frente o que pueda tener esa persona, ¿no? Lo que también es verdad es que el COVID nos ha traído, pues al final nuevos modelos de trabajo que llevan aparejados pues la emergencia de nuevos riesgos, ¿no? Como el tecnoestrés o al final la hiperconexión, ¿no? Y al final, pues, ha hecho que, como te decía, ese foco vaya cambiando y nos pongamos, como eje prioritario el cuidado de la salud emocional en los trabajadores para poder hacer frente o disminuir la probabilidad de aparición de estos riesgos. bueno, sí, al final el COVID creo que ha sido algo que nos ha afectado a todos, tanto a nivel laboral, personal, como todo. O sea, fue como un Ujú, antes y un después dentro de la vida de cualquier persona. Y ujú, haciendo foco más al entorno laboral dentro de una empresa, ¿no? Al final, si yo como, personal responsable quiero contribuir a la reducción de estos riesgos dentro de mi empresa, ¿no? Me gustaría ujú, saber, Elena, qué elementos serían para ti como imprescindibles, ¿no? Para poder dotar de asistencia a los trabajadores, o ujú, incluso qué pasos deberíamos seguir a la hora de querer implantar un plan preventivo. ujú. Bueno, pues lo primero que tiene que buscar la organización son recursos especializados, Ujú, ¿vale? Basados en la evidencia y coordinados para dar una respuesta unánime, a todos los trabajadores, ¿no? En lo que respecta a cuidado de la salud emocional. Y, por supuesto, monitorizar los resultados, pues al final, como te decía, ¿no? En aras de realizar ese seguimiento y ese mapeo para ir haciendo reajustes de forma permanente, porque al final la salud emocional, es un elemento que varía, no es estático, está en constante movimiento, en constante adaptación, e incluso en el propio día a día para una propia persona, pues el estado de ánimo va variando, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo ese seguimiento para ir pudiendo hacer ajustes que se adapten a la realidad de la organización, ¿no? Y, bueno, pues para implantarlo dentro de un plan preventivo, al final el cuidado de la salud emocional debe implicar a todos los agentes, clave dentro de una organización y debe estar, como te decía al principio, pues recogido en protocolos específicos de gestión, ¿no? Pues porque no nos permite una improvisación, el cuidado de la salud mental. Y un poco al hilo, ¿no?, del proyecto que te comentaba, al final, cuando hablo de implicar, hablamos de que se tiene que tener en cuenta a todas las personas que forman parte de una organización, ¿no? Y que esas medidas surjan de una evaluación o de la toma en cuenta de las necesidades reales que puedan tener las personas que forman parte de la empresa, ¿no? Porque no hay un plan específico, un plan único para todos de intervención en salud mental, no. Tenemos que ajustar el cuidado de la salud emocional a la realidad de la empresa, a la actividad que realiza, a los recursos de que dispone y que eso nos permita hacer un plan específico preventivo para esa organización. Sí, al final es un poco esto, ¿no? Que desde las organizaciones se tiene que tener esta parte en cuenta y desarrollar planes preventivos me parece algo, vamos, fundamental en cualquier desarrollo de una organización. Sí que es cierto, ¿no? Que al final, la educación emocional, o sea, por muchos planes preventivos que implantemos, también viene ya, o sea, de la organización al trabajador, pero a la inversa, ¿no? O sea, el trabajador también debería tener como una educación emocional y me parece como un factor clave, ¿no? A la hora de prevenirlo. Entonces, sí que me gustaría conocer o cómo desarrollarías, ¿no? Esta educación o cómo la implementarías dentro de una organización. No sé si Ujú. tiene que ser un tema de como ir creando conciencia, ¿no? Dentro de este problema real que nos engloba a todos. Ujú, ujú. Bueno, pues, al final se trata de abrir los ojos, ¿no?, a todos los niveles y al final, pues, con lo que respecta a los trabajadores es lo que decíamos, el trabajo parte porque tenemos que enseñar a los trabajadores a hablar y a las empresas a escuchar, ¿no? Sí. Entonces,
hay que saber que la salud mental es clave y tenemos que abrir los ojos todos a esta realidad, ¿no? ¿Cómo lo implantamos dentro de una organización? Bueno, pues con programas psicoeducativos, ¿no? Al final tenemos que enseñar a las personas a detectar de forma temprana pues, los signos de sufrimiento que puedan tener para evitar que llegue un momento en el que la persona tenga tal desgaste que se rompa, ¿no? Y a día de hoy es verdad que seguimos siendo incapaces de reconocerlo, es decir, seguimos, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? No siendo capaces de reconocer en mí un signo de desgaste que me haga pedir ayuda, ¿no? Y al final un poco unido a lo que decíamos, pues que convivimos en una cultura que acepta los señales de desgaste como una señal de éxito, ¿no? Y nosotros, como te decía, ponemos a disposición de nuestros clientes un programa completo de psicoeducación dentro de nuestra Ujú. plataforma, y esa psicoeducación es entendida como la gestión emocional en muchos ámbitos. Es decir, que entiendan cómo la emoción tiene un papel principal en todas las decisiones que pueda tomar una persona, tanto desde el punto de vista pues, de cómo me alimento, a Ujú. cómo gasto mi dinero o a cómo me relaciono con otras personas a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Entonces, como la emoción está en todos los procesos, tenemos que aprender a gestionarla, nunca a bloquearla ni a negarla, sino aprender a gestionarla, ¿no? Porque eso al final va a ser un factor determinante a la hora de proteger cómo nos encontramos. Sí, al final la gestión de estas emociones será, vamos, papel clave para afrontar cualquier tipo de reto o desafío. Y sí que es cierto que el acoso sexual y el acoso en sí, realmente celebro saber, ¿no?, que la nueva reforma de ley de prevención la ha introducido finalmente, ¿no?, como un elemento obligatorio a prevenir. Ujú, Entonces, para arrojar un poco de luz a las empresas que quieran hacer ya este tipo de plan preventivo y quieran introducir este, bueno, este elemento dentro de su plan de prevención, no sé si podrías decirnos o explicarnos cómo podrían abordar, ¿no?, esta evaluación psicosocial y aspectos clave como para identificar estos riesgos dentro de sus empresas. ujú. Pues, como cualquier riesgo psicosocial, para poder controlarlo y prevenirlo, al final con el fin de disminuir, la probabilidad de aparición, lo que debemos conocer, no es solo su contexto, sino también las características propias de este riesgo, ¿no? Por no extenderme mucho, Ujú. me vas a permitir que tome literalmente la definición, que se recoge en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica del 22 de marzo, que dice: que el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual que se ejerce con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, especialmente si le crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Aquí es importante entender que se diferencia, o a diferencia del acoso psicológico en el trabajo, el acoso sexual constituye o se constituye como cualquier comportamiento que se haga con ese interés o con ese fin sexual, pero no requiere ese componente de hacerlo de manera reiterada o de forma sistemática, ¿vale? Ujú. Y en el caso del acoso por razón de sexo, hago lo mismo. Recojo literalmente en el artículo 7.2, pues es cualquier comportamiento que por motivo del sexo de una persona se ejerce con el fin de atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica, o crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ¿no? Al final, cualquier cosa que atente, cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de una persona por razón de su sexo. Entonces, al final, en este sentido, la creación de protocolos específicos de gestión del acoso sexual y por razón de sexo es un primer paso, ¿no? Y lo debemos hacer como entidad propia, por lo que decimos, porque tiene suficiente peso y se diferencia del acoso psicológico o el acoso dentro de la organización, con lo cual tiene que tener un protocolo específico de abordaje y de gestión. Bueno, sí, retomando al final un poco la parte en la que hablamos de salud mental, ¿no? O sea, al final las empresas tienen como la obligación moral de prevenir estos riesgos. Entonces, sí que muchas veces, en ocasiones, esta moralidad dentro de las empresas queda corta. Entonces, no sé tu opinión, por saberla un poco, al final, no sé si crees que en algún momento esto podrá llegar a mejorar, porque al final parece que si los riesgos no son visibles, como aquel que ha tenido un accidente y se le ve, si no son visibles es como que no afecta. No sé, ¿crees que en algún momento, así dentro de tu experiencia, ves que puede haber alguna mejora de aquí en un futuro? Mm. A ver, realmente los riesgos sí que son visibles. Lo que pasa que a veces no en el corto plazo y muchas Ujú. empresas que no lo están viendo ahora, pues lamentablemente lo van a ver. Eh, entonces,
lo mismo en ese momento tienen que intervenir sobre cosas que se podían haber prevenido si se tomaran medidas desde un inicio, ¿no? Eh, y te digo que son visibles en tanto en cuanto al final quienes lo padecen, o sea, es decir, los trabajadores, pues van a experimentar en primera persona los efectos de esa ausencia de cultura preventiva, ¿no? Al final, la gestión de los riesgos psicosociales a veces es como el canario en las minas de carbón, y bueno, pues los trabajadores no pueden ser los animales centinela. O sea, es decir, los riesgos psicosociales, pues como decías, esa invisibilidad a veces los convierte pues, como en el monóxido de carbono, ¿no? Que es invisible, no tiene olor y que entonces pues, nos damos cuenta cuando el canario se muere, ¿no? Pues el burnout, el estrés, la violencia, Me ha pues parecido no. muy bueno tu ejemplo, ¿eh? Sinceramente, sí que parece que si no Claro, es verdad, ¿no? Es como decía, pues al final en esta metáfora, ¿no? Pues no, los sí, trabajadores no pueden ser esos animales centinela que ya cuando no pueden más es cuando decimos: "Ay, tenemos no, burnout". ha habido un Pues no, problema, ¿no? Ya. claro. Entonces, la gestión no puede ser así. La gestión preventiva tiene que tomar medidas, por supuesto, a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y no podemos esperar a ver si esos riesgos son visibles para acometerlos. Al final esto también es lo que dices, ¿no? Entra dentro de la figura del empresario, de la figura responsable para evaluar y prevenir todo esto. Entonces, sí que me gustaría saber un poco, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el empresario tome conciencia de que al final debe cuidar la salud mental de los trabajadores, ¿no? Tanto que al igual cuidamos la ergonomía dentro de un puesto laboral, al final la salud mental también entra dentro de esto, ¿no? Entonces, no sé si podrías arrojar, pues es un poco de ideas, ¿no?, que podríamos hacer para que un empresario pudiera tomar conciencia de esto. Mm. A ver, bueno, al final esto es un terreno complicado, ¿no? Porque, bueno, en la toma de decisiones de una organización entran en juego muchos elementos. Mm, Pero si me vais a permitir, ¿no? Ya que hablamos de rebeldes de la prevención, pues que sea un poco rebelde y bueno, y os diga abiertamente lo que yo, al final lo que opino, cuál es el principal escollo que tienen que atravesar los empresarios a la hora de tomar decisiones. Y es que uno de los principales problemas es que no saben identificar interlocutores válidos. ¿Y esto por qué es? Pues porque en el abordaje psicológico, dentro de las organizaciones, pues empieza a hablar todo el mundo, ¿no? ujú. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, sepa bien de lo que está hablando O o no no tenga ni tenga idea. ni idea. Exacto, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el empresario tiene dificultades para discernir dentro de toda esta amalgama de speakers que surgen hablando de salud mental, cuál es el interlocutor válido, ¿no? Y esto es porque al final, bueno, pues muchas organizaciones tienen en puestos pues de los famosos Wellbeing Management, pues que son profesionales que pueden ser muy duchos en materias muy diversas, pero no en salud mental, ¿no? Entonces, al final, pues traen programas de abordaje de la salud emocional muy creativos, muy vistosos, muy lustrosos, pero que no están basados en evidencia, pero que, bueno, pues que sí son muy vendibles, ¿no? Entonces, bueno, pues son útiles, bueno, pueden ser útiles, pero en el abordaje de la salud mental se quedan muy en la superficie, ¿no? Por lo que te decía, porque al final debe medirse, se debe tomar acciones por parte de expertos en salud mental y no todo vale. ¿No? Entonces, no, esto al final es como las fake news, ¿no? Yo ya no sé pues distinguir entre cuál es un programa que está basado en la evidencia y efectivamente acomete el cuidado de la salud mental o cuál es un programa que, bueno, está inmerso en muchas medidas interventivas y que al final, pues bueno, pues como te decía, puede ser muy vistoso, pero que al final eso repercute en que, bueno, pues que pone en riesgo la validez del discurso de profesionales de la salud mental. ¿No? Entonces, bueno, pues el lema de no hay salud sin salud mental al final no puede ser más No. cierto, pero se lo tenemos que trasladar al empresario con información válida y veraz sobre la prevalencia de los problemas de salud mental y el impacto en la productividad, ¿no? Como te decía, no solamente tomando en base pues, porcentajes de absentismo, sino también hablándole del presentismo, ¿no? Y de números, al final, no deja de ser un elemento que él va a ver sin lugar a dudas, ¿no? Es lo que decíamos antes, al final, ¿cuántos días de baja necesita un trabajador para recuperarse quizás de un riesgo psicológico? Esto al final, cuando a veces le hablas al trabajador, o sea, al empresario, perdón, ya de números, es cuando empiezan a Ujú, escuchar, y estoy súper de acuerdo contigo en que al final no todo el mundo vale para dar una ujú, una no una
o ser, perdón, el interlocutor hacia un empresario, ¿no? No todo el mundo sabemos de salud Exactamente. mental y un plan mindfulness o un plan de meditación una vez a la semana que implantan algunas empresas, por ejemplo, no es quizás la manera más correcta de abordar Mm. este tipo de riesgo. Que está bien porque al final son Sí. herramientas, que pueden tener utilidad, pero como te decía, se quedan muy, 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 muy en la superficie y no puede ser la respuesta para todo el mundo. Es decir, cuidar la salud emocional, pues efectivamente, no es una cesta de frutas para cuidar los hábitos saludables, ¿no? No. Es algo más. Es un poquito más. Al final sí que me gustaría que es lo que hablamos, ¿no? Un trabajador se coge la baja y bueno, se pase el tiempo que necesite. Al momento en que esta persona debe como incorporarse, ¿no? Cuando un trabajador vuelve de baja por un, bueno, por un incidente que haya podido tener o cualquier tipo de trastorno mental, me gustaría, pues, no sé, conocer un poco cómo podría aprender a convivir con este hecho, ¿no? Y al final un poco Ujú, también para que todos los que nos escuchan como compañeros de trabajo que deben ser de cualquier persona, cómo deberían ser estos compañeros, ¿no? A la hora de acompañar a esta persona que se ujú, acaba de reincorporar por una baja de ujú, salud mental. ujú. Fíjate que si nos estamos planteando esta pregunta ya, de por sí es algo estigmatizante, o sea, es decir, porque yo planteo, ¿no? ¿Cómo, os comportaríais con un compañero que se ha roto una pierna y que ha estado de baja y que vuelve a su puesto de trabajo? Pues probablemente le preguntaríamos: "Oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la pierna? ¿Qué tal te has recuperado? ¿Qué tal la rehabilitación? Si necesitas en algún momento ayuda, pues para subir o bajar escaleras, lo que sea, avísame que estoy aquí", ¿no? Pero cuando hablamos de salud mental, creemos que, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Le preguntamos? ¿No le preguntamos? No, pues esto es la muestra de que sigue habiendo mucho camino por recorrer. Y al final, yo te diría que la regla es la misma que la de una persona que se incorpora por un accidente que pueda tener una causa física. Pues oye, vamos a preguntarles con total normalidad qué tal se encuentran, cómo están, cómo está siendo la readaptación, qué tal el trabajo que han realizado y cómo les podemos ayudar, ¿no? Porque Ujú. el mayor riesgo que corremos es no hacer nada, ¿no? Porque a veces en salud mental es verdad que te nos da miedo, ahí si preguntamos, si se lo recuerdo y se pone mal. No, el mayor riesgo que corre una persona es el de no hacer nada, ¿no? Nosotros tenemos que tender puentes, tenemos que preguntar, porque una persona que se reincorpora tras una baja por una causa de salud mental, lo que quiere es normalidad y lo que necesita es volver a un entorno acogedor y un entorno que le trata igual, Sí, que no porque se sienta sigue juzgado. siendo, Exacto. claro, sigue siendo la misma persona, ¿no? De tal forma que probablemente mi preocupación va a ser: "Oye, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué alegría verte y que estés otra vez por aquí", ¿no? Sí que es verdad que si hablamos de bajas de larga duración, pues a lo mejor requiere un plan específico de acompañamiento, pero el mismo que podría recorrer, o sea, necesitar una persona que se incorpora tras una baja por una enfermedad grave. Pues sí que necesitamos una medida específica o un plan de acompañamiento específico, pero si es una baja por salud mental, no requiere ninguna especificidad más allá de que vuelva a un entorno laboral que le acoge y un equipo que le pregunta qué tal está y qué puede hacer. Si no sabemos, preguntemos abiertamente: "¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué necesitas de mí?". Sí, Eso es lo que necesita una normalicemos, persona. ¿no? Eso es, Normalicemos que al final eso estamos es, hablando de que estamos generando nosotros mismos el mismo tabú del que estamos quejándonos o eso manifestándonos. es, eso es. La verdad es que, Elena, me pasaría horas hablando de esto porque es como un factor que es lo que decimos, ¿no? Al no ser tangible, al no ser algo que se ve a simple vista, parece como que lo obviamos y es algo que en todas las empresas está, pero nadie habla de ello. Y para ir finalizando un poco, sí que me gustaría preguntarte, porque al final la tecnología es algo que está en todas las empresas y cada vez va más por la mano de la vida de cualquier trabajador. Entonces, no sé si el papel de la tecnología nos puede ayudar a abordar este tipo de cuidado, ¿no? Dentro de la salud mental. Ujú. Hombre, como bien has dicho ahora mismo, y más con las circunstancias que hemos atravesado, al final las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta básica y en el cuidado de la salud mental, pues no iba a ser menos, ¿no? Entonces, Claro. para nosotros es una herramienta principal, ¿no? Como te decía antes, el poder romper barreras o el poder disminuir los estigmas asociados a la salud mental, dotando de una intervención, pues a través de, como te decía antes, de WhatsApp, de chat, ¿no? Utilizar la tecnología como herramienta para ese cuidado, ¿no? Nunca supeditar, o en ningún caso supeditar el cuidado de la salud mental a la tecnología, sino más bien al contrario. Es decir,
poner la tecnología al servicio del cuidado de la salud mental, ¿no? Y nosotros, por eso para nosotros la tecnología al final es un ámbito de desarrollo clave, ¿no? Porque creemos que es al final el futuro de todos los procesos dentro de una organización y nosotros tenemos que estar ahí de forma puntera, ¿no? Así que, pues para eso estamos desarrollando vamos, de hecho, hemos desarrollado una plataforma, como te decía al principio y la he nombrado, que acomete esas dos vías, ¿no? La parte de sensibilización y de prevención y Mm. también la parte de intervención. Y es una herramienta clave para ayudar a las personas a empezar a cuidar de su salud mental y derribar esos estigmas. Muy bien. Pues para ir cerrando ya el episodio, sí que me gustaría que, esta pregunta es así un poco quizás, improvisada, pero si tuvieras algún libro o algún blog, algo que nos pudieras recomendar a nosotros como para poder tener un poquito más cerca, ¿no?, este tema y entender un poco mejor de la mano de profesionales y expertos, cómo poder gestionarlo o abordarlo. ¿Dentro de la organización te refieres o a nivel No, a personal? nivel personal, o sea, un libro que a ti te haya marcado y que te haya ayudado a entender un poquito más todo lo que es la importancia de la salud mental dentro de una organización. Al final, cuando cerramos los episodios siempre buscamos ese momento de: "Recomiéndame un libro". Entonces, no te vas a librar de esa pregunta tú también. Claro, jolín, pues tendría que pensarlo, porque ahora mismo, claro, toda la bibliografía que os podría recomendar es, sobre artículos científicos o Ujú. investigaciones, porque es un poco en la línea que nos estamos moviendo o en la que nos basamos para realizar nuestro trabajo. Claro, al final Mm, entiendo que este tipo de o sea, este tipo de formación tiene que estar de la mano de profesionales y de personas cualificadas, lo que decimos, no todo el mundo puede quizás dar consejos sobre salud mental cuando es un tema tan delicado. mm. Es verdad que en este aspecto, a mí particularmente, o sea, me tendrías que dar un poco de margen para pensarlo, porque en Ujú. el ámbito de salud mental o en el ámbito de la salud emocional sí que me da más, no miedo, pero sí más reparo, recomendar un libro, porque al final, como te decía, es que hay tantas casuísticas y tantas Claro. personas que es muy difícil, ¿no?, que sea el café para todos, ¿no? Un libro que sea como la uf, No, no, em también nos sirve como respuesta. Al final no deja de ser un tema que requiere su cuidado y su atención, o sea, obviamente, sí, sí. Pues mm, nada, Elena, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado y que has contribuido a mejorar un poquito más esta cultura preventiva dentro de las organizaciones. Espero que hayas estado muy a gusto y desde que luego. podamos contar contigo para otros episodios y debatiendo otros temas. Pues por supuesto que sí, Laura, para mí es un placer que contéis conmigo, trabajar de vuestra mano y por supuesto que espero que contéis conmigo para más ocasiones, porque siempre es un placer trabajar con vosotros. Genial, pues muchas gracias y que vaya muy bien a todos. Hasta pronto.